En algún momento todos hemos deseado fama y fortuna instantánea, sin que nos cueste absolutamente nada, y en toda la historia de la humanidad hay casos de hombres que vendieron su alma al diablo a cambio de algún tipo de habilidad, con el único objetivo de ser reconocidos y admirados a nivel internacional. Concretamente, el mundo de la música está lleno de anécdotas o mitos urbanos que parecen indicar que varios músicos afamados decidieron vender su alma al mismísimo diablo. Algunos murieron después de disfrutar de un éxito mundano muy fugaz y otros al parecer siguen gozando de las mieles que les trajo dicho trato. Por eso aquí en Top Terror te mostraré el top 5 de las personas que vendieron su alma al diablo por fama y dinero. Robert Johnson, o mejor conocido como Bluesman, era un hombre con talento y sin éxito. Le dio un día de marzo de 1968 por llamar al diablo con la idea de proponerle un negocio. Después de alguna manera le fue bien y de alguna manera mal. Tuvo inspiración y fama, pero murió a los inevitables 27 años. A comienzos del mes de marzo de 1936, Robert Johnson estaba desesperado, desolado por la falta de fortuna, dinero y reconocimiento. Estaba convencido además que no poseía el suficiente talento ni como guitarrista ni como cantante para seducir a las audiencias. Por supuesto, estaba enfadado con Dios, irritado porque su querida esposa Caleta y su propio hijo estaban muertos. Un buen día alrededor de la medianoche, en el cruce de Highway 61 con la 49 en Clarksdale, muy cerca de la plantación Duckery, Robert invocó al diablo con una pequeña oración de encantamiento que había recopilado de un viejo esclavo. Reclamó a Satanás que le diera rapidez para que sus dedos pudieran bailar por su guitarra, y además que satánicamente le proporcionara la voz de los ángeles. A cambio, su alma sería propiedad del mismísimo demonio. Desde aquella noche Robert Johnson se transfiguró, le cambió la expresión de su rostro y cuando cantaba rompía con una voz quebrada, expresiva, que se metía en tu alma pecadora como el propio diablo, y sus dedos eran milagros acariciando su guitarra. Robert Johnson murió cerca de Greenwood, Mississippi, el 16 de agosto de 1938, con la edad de 27 años. I got to keep moving, I got to keep moving. Blood falling down like hail, blood falling down like hail. Giuseppe Tartini, cuya inspiración recorrió terrenos aún más oscuros. El propio diablo vio la puerta abierta mientras éste dormía para tocarle una composición de violín que Tartini convertiría en el Trino del Diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música de violín. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia y actualmente Piran, ciudad de Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto por el virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de Niccolò Paganini, al que casualmente también le acompaña la leyenda de tocarlo bajo los influjos del diablo. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco de Asís, Italia. Según su testimonio, durante una noche mientras dormía, el diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma. Tartini aceptó el trato y retó al diablo a tocar una melodía romántica al violín, creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío. En palabras de Tartini, esto fue lo que pasó a continuación. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó.
Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Niccolò Paganini. Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Cuenta la leyenda que su padre Antonio le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad, con el objetivo de que éste se convirtiera en el más grande violinista del mundo. Esto después de que su esposa Teresa Boxiardo le hubiera comentado que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo de 5 años estaba predestinado a ser un mago de aquel instrumento. Se destacó principalmente por ser muy virtuoso desde joven, ya que era capaz de mover su muñeca a varias direcciones. Tenía mucha flexibilidad en las articulaciones y además sus dedos y brazos eran más largos de lo normal, los cuales le ayudaban a crear movimientos increíbles. Su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que en su violín se encerraba el alma de mujeres de hermosa voz, pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Podía afinar su violín mientras tocaba una pieza musical para que éste le diera a la orquesta un poco más de brillo, a la vez de que buena parte del repertorio de Paganini salía de las improvisaciones y los arreglos sobre temas conocidos de óperas del tiempo, pero algo que sin duda contribuyó más a los rumores que había alrededor de su persona fue su aspecto físico. Tenía el cabello negro, el cual contrastaba con su piel pálida. Tenía una frente alta, ancha y cuadrada. Era delgado y de mediana estatura. Esto no le impidió tener un carácter apasionado y mujeriego. Logró casarse con la bailarina Antonia Bianchi, con la que tuvo a su hijo Aquiles. Al pasar el tiempo, la salud de Paganini se fue deteriorando a causa del cáncer de laringe que hizo que perdiera la voz, y por un laxante de mercurio que tomaba para tratar la sífilis que padeció. Finalmente murió el 27 de mayo de 1840 en Niza, Francia. Jimi Hendrix. La historia ha sido relatada en diversas ocasiones. Jimi Hendrix, el virtuoso de la guitarra, al que la revista Rolling Stones ha clasificado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, había contratado a un percusionista africano para que le acompañara en la grabación de un álbum. El músico había escuchado ya algunas de las interpretaciones de Hendrix cuando imperiosamente le pidió que le revelara qué maestro le había enseñado aquella manera de tocar la guitarra. Al parecer, Hendrix se quedó sorprendido por la pregunta y respondió que era una forma de interpretar propia y original, que no derivaba de ninguna enseñanza. Sin embargo, el africano no se dio por satisfecho con aquellas palabras. Por el contrario, insistió en que Hendrix tenía que haber recibido un conocimiento que se reflejaba en los ritmos especiales que lograba arrancar de las cuerdas del instrumento. Tanto insistió el hombre que Hendrix, ya un tanto irritado, acabó indignado por las causas de su pregunta. La respuesta del africano fue terminante. Mi abuelo fue un brujo de vudú y utilizaba ese mismo ritmo para invocar a los espíritus de los muertos. A él se la habían enseñado. Por eso sé que usted también tiene que haber recibido ese conocimiento de alguien.
No está documentado cómo reaccionó Hendrix aquella noche, pero sí consta que uno de sus grandes éxitos sería Voodoo Child, y sobre todo que su muerte, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1970, estuvo envuelta en el misterio. Su novia Mónica Dannemann hablaría de que la había despertado pidiendo ayuda, petición que ella atendió llamando inmediatamente a una ambulancia. Sin embargo, la autopsia pondría de manifiesto que a la hora en que Hendrix supuestamente habló con Mónica, llevaba varias horas muerto, posiblemente ahogado en su propio vómito. Led Zeppelin. Led Zeppelin es considerado por algunos fanáticos como el mejor grupo de rock de la historia, una afirmación por cierto cuestionable, aunque es indudable que son una de las bandas musicales más relevantes del siglo XX. La revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 14 en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, pero como toda gran banda que se aprecie de tal, una oscura leyenda negra acompañó a Led Zeppelin desde sus comienzos. Una leyenda que afirmaba que sus integrantes habían hecho un supuesto pacto con el diablo a cambio, por supuesto, de fama imperecedera y mucho dinero. Jimmy Page y Robert Plant vacacionaban en la isla de Rodas con sus familias. El 3 de agosto de 1975, Page dejó a Plant y su familia, pues había escuchado que la abadía de Telema estaba en venta. Jimmy Page no podía dejar pasar la oportunidad de comprar otro lugar donde había vivido a Aleister Crowley, su brujo de cabecera. Jimmy Page tenía una fascinación por las doctrinas del maestro del ocultismo, incluso su admiración hacia él lo motivó a comprar la Boleskine House, la mansión de Crowley a orillas del lago Ness, un castillo con una fama nada privilegiada y relacionada con fantasmas y maldiciones. Al día siguiente, Robert Plant y su familia tuvieron un accidente automovilístico en Rodas. Maureen, esposa de Plant, conducía y salió con una fractura de cráneo y pelvis. Sus hijos Carmen Jane de 7 y Cara Pedra de 5, junto a la hija de Page, Scarlett Lily Eladia Page, iban en la parte trasera del carro. Robert Plant se fracturó el codo y el tobillo. Los hijos de Plant resultaron con lesiones en todo el cuerpo, pero la hija de Page, Scarlett Lilith, salió sin un rasguño. Después, en 1977, Led Zeppelin estaba de gira para promover el disco Presence. El 26 de julio, Plant recibió una llamada fatal de su esposa. Su hijo, Karak, presentaba un extraño virus estomacal. Karak murió en la ambulancia en camino al hospital. Robert Plant cayó en una profunda depresión. Periodistas inventaron historias de una supuesta rivalidad entre Robert Plant y Jimmy Page, porque supuestamente el guitarrista practicaba brujería. En 1980, la tragedia que terminó de una vez por todas con Led Zeppelin fue la muerte del baterista John Bonham, el Gran Bonzo. Era un borracho empedernido y adicto a la heroína. La mañana del 24 de septiembre, Bonham se recetó para desayunar una tanda de vodkas que lo acompañó hasta terminar el día. Por la noche, en una fiesta de Jimmy Page, Bonham terminó tumbado en un sofá, pero jamás despertó. Murió con 32 años por una congestión alcohólica de anatología y se ahogó con su propio vómito. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de dejar tu me gusta y compartir con tus amigos y comentando para que así YouTube me recomiende a más personas y así crezca esta comunidad de terror y misterio. Y nos vemos hasta la próxima.